Ya, entonces, lo que vamos a empezar a ver hoy día ya entra en tierra derecha lo que es el análisis de cómo funcionan los sistemas del organismo, cuáles son las características de los distintos analitos que están asociados a cada sistema del cuerpo humano. Por ejemplo, sistema digestivo, a nivel de pancreático, a nivel hepático, vamos a ir viendo cuáles son sus proteínas, sus enzimas, sus marcadores en particular, que nos van a ir dando señales de cómo va a ir funcionando nuestro sistema en general. Entonces, ¿por qué es relevante que lleguemos a ver estos perfiles y su composición, que es bastante variada en el contexto de qué analitos vamos a ir analizando? Existen distintos perfiles, por ejemplo, que se solicitan normalmente en la rutina clínica: perfil hepático, perfil lipídico, perfil renal algunas veces, perfil bioquímico, que es el más característico que se solicite, y con eso vamos teniendo una mirada más global de lo que está ocurriendo en el organismo para ver si existe algún tipo de patología, identificarla como un proceso de tamizaje, si estuviera ocurriendo algún tipo de enfermedad que fuera diagnosticable a través de algunos de estos marcadores que están incluidos dentro de los perfiles, y posteriormente realizar ya pruebas más específicas que son las pruebas diagnósticas. En general, estas pruebas de perfiles bioquímico, plasmático, urinario nos permiten hacer lo que se llama screening o tamizaje. Entonces, el objetivo de esta clase es que comprendamos qué parámetros se incluyen, cómo se interpretan y en qué condiciones clínicas van a estar viéndose alterados. Entonces, en esta primera clase que nosotros vamos a tener, lo que hay que tener como concepto clave son los intervalos de referencia, que básicamente son los límites en los cuales nosotros podemos establecer los estados de salud y enfermedad dentro de las personas en base a los marcadores que estemos utilizando. Primero, debemos definir qué son estos intervalos de referencia, y básicamente son un rango de valores que está esperado que se expresen o que encontremos en una población sana, o sea, que no tenga presencia de alguna patología y que nos vayan a servir como base para hacer investigaciones clínicas más en profundidad. Luego, vamos a ver cómo se llegan a obtener estos valores, que es principalmente el uso de una metodología que está estandarizada, con una selección adecuada de los individuos y un análisis estadístico correspondiente que nos permite obtener estos valores con un rango de confianza, que generalmente en estadística se le denominan los intervalos de confianza. Muy frecuentemente se utiliza lo que es el rango del 95% de confianza respecto a un valor en particular, una media en particular, y se toma el 95% de confianza que cubre ese valor. Luego en esta clase nos vamos a enfocar en los parámetros que están incluidos dentro de los perfiles plasmáticos y urinarios, entendiendo cuáles de ellos se consideran normales y algunos de sus valores. Y adicionalmente vamos a conocer la utilidad clínica que tienen estos perfiles a nivel de plasma y de orina. Aquí lo que podemos ver es una representación gráfica de lo que correspondería a un valor bioquímico en una población sana. O sea, tengo una concentración para un analito o un biomarcador y tengo la frecuencia relativa, ya puede ser en porcentaje, puede ser en números totales, en frecuencia, y voy a tener que, por la teoría de los grandes números, si yo tengo una población bastante grande, generalmente se me va a formar esta curva o esta campana. ¿Se acuerdan de cómo se llama esta curva? Gaussiana, ¿sí? O también conocida como distribución normal, ¿ya? Donde vamos a tener que la mayoría de la población se va a estar encontrando dentro de lo que corresponde a la media. Y luego tenemos el intervalo de referencia. Dentro de este intervalo de referencia, nosotros vamos a estar excluyendo a los valores que sean más extremos, ya que es posible que estos valores puedan deberse al azar más que a una presencia de una patología en particular. Entonces, por eso es que aparecen estos recuadros que están marcados en naranjito, que dentro del análisis estadístico nosotros vamos a estar excluyendo para quedarnos con un rango más
eh, realista de lo que podríamos encontrar en la población sana. Entonces, como referencia, el intervalo de referencia, que está en la definición, corresponde al rango central donde caen la mayoría de los valores que corresponden entre el 2,5 percentil y el 97,5 percentil. ¿Ya? O sea, estamos desde el 2,5% al 97,5%. O sea, quedamos dentro, lo que tomamos, en lo que está cumpliendo el área celeste, básicamente es el 95% de la población. Los valores que queden fuera del intervalo son menos frecuentes y pueden sugerir tanto una condición patológica como una variación biológica, ¿ya? Pero generalmente se excluyen para quedarnos solamente con el valor de lo que correspondería a la población sana. Lo que es importante destacar es que acá estar fuera de rango no siempre va a significar una enfermedad. Puede deberse a diferencias en el sexo, en la edad, en la dieta o variaciones que son individuales propias de la persona. Cada uno de nosotros va a tener distintos valores, por ejemplo, si hacemos determinación de la LDH, en este momento, de la glicemia, para algo más concreto, vamos a tener distintos valores de la concentración de la glicemia. Asumiendo que ninguno tenemos algún tipo de diabetes, vamos a tener valores, por ejemplo, 103, 98, 100, 95, 104, 100 otra persona que pueda tener, pero nunca va a estar dentro exacto, todos vamos a hacer un valor 100. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias individuales biológicas inherentes a nuestro propio organismo que va a llevar a que los valores sean distintos entre personas. Y esa es la variabilidad intraindividual. Acá tenemos un escenario ideal en el cual lo que podemos ver es que la concentración de mi analito me va a poder permitir discriminar fácilmente a las personas que están enfermas de aquellos que están sanos. O sea, tengo un punto de corte donde no hay un sobrelavamiento. Si tengo mayor concentración del analito, voy a tener enfermos. Si los tengo bajo el punto de corte, voy a tener una población sana. Por ejemplo, por aquí se ubicaría el intervalo de referencia y todo lo que estuviera por sobre sería patológico. Pero esto, como les digo, es una situación ideal. No siempre ocurre y la mayoría de las veces no siempre va a ocurrir. ¿Contra qué nos vamos a encontrar frecuentemente? Va a ser esto, el sobrelapamiento. Vamos a tener a los verdaderos negativos por acá, verdaderos positivos, y va a ocurrir un sobrelapamiento en el punto de corte. Que lo que va a llevar es que, por una parte, tengamos personas que sean sanas, pero que tengan una concentración elevada del analito y se van a considerar como falsos positivos. Mientras que yo voy a tener acá, de ejemplo, personas que están enfermas, pero van a caer bajo el punto de corte, que se llaman falsos negativos. ¿Alguna vez eso lo escucharon en clases de estadística? ¿Se recuerdan un poquito o si no para darlo como un ejemplo? Por ejemplo, un falso negativo partamos con el falso positivo. El falso positivo sería decirle a un hombre que está embarazado, asumiendo un hombre biológicamente equilibrado, ¿ya? Y, por ejemplo, acá ya tengo un falso positivo, porque si yo le hago una prueba de embarazo y me da positivo en un hombre que no tiene útero, obviamente no puede estar embarazado. Mientras que un falso negativo sería decirle a una persona
que tiene rinitis, está botando moco por la nariz, que tiene estornudos. Sería decirle, usted no tiene un cuadro gripal. O, por ejemplo, usted no tiene COVID, por darle un ejemplo. ¿Ya? Ese sería un falso negativo, falso positivo. ¿Ya? Nociones en las cuales no estamos reflejando bien la realidad. De nuevo, como lo veíamos acá en la exposición de la gráfica, teníamos que estas personas que están sanas, pero que van a caer dentro de la curva y que van a tener mayor del punto de corte, van a ser falsos positivos. Son sanos, no tienen la patología, pero aún así me marcan por sobre el punto de corte. Mientras que voy a tener personas que en realidad están enfermas, pero tienen valores bajo el punto de corte. Entonces van a ser falsos negativos. Entonces, en resumen, los verdaderos negativos son aquellos sanos que son identificados correctamente, mientras que los verdaderos positivos son enfermos identificados correctamente. Por otra parte, los falsos positivos son sanos que parecen enfermos y los falsos negativos son enfermos que parecen sanos. Ese es el resumen. Con este solapamiento explica por qué ninguna prueba clínica que existe en la actualidad es 100% correcta. Y es por eso que se van sumando pruebas que se le van solicitando a las personas para poder llegar a un diagnóstico clínico. O sea, ¿por qué no me basta solo una prueba de glicemia para decir si una persona tiene diabetes o no? Porque estadísticamente existe la probabilidad de que esta prueba no sea 100% exacta en decirme si es que hay presencia o no de diabetes. Entonces, si yo voy juntando distintas pruebas con distintas especificidades y distintas características propias, voy llevando a juntar la probabilidad, la multiplicación de las probabilidades. Y esa multiplicación me puede llevar al 1, que sea un verdadero enfermo, o a un 0, en que en realidad no esté enfermo. Esa es la base de por qué se van solicitando más pruebas y más análisis y corroboración de estos análisis. Un resultado aislado en sí no tiene un valor en particular. Siempre tenemos que compararlo con un marco de referencia, que es nuestro intervalo de referencia. En el laboratorio clínico, esta comparación la hacemos con valores que son obtenidos a partir de una población sana previamente seleccionada. ¿Ya? Se toma un grupo de personas, vamos a ver qué cantidad y qué características deben tener, y se hace la determinación, por ejemplo, del antígeno prostático. Ya con eso tenemos la idea, por ejemplo, de que van a ser varones, tienen que tener ciertas características de rango de edad, idealmente que abarquen cierto espectro de los rangos de edades, por ejemplo, de 30 a 40 años sería lo ideal poder estratificarlo. Generalmente las pruebas son bastante costosas, entonces lo que se hace es que se toma a un grupo bien general que represente a la mayoría de la población y se hacen estas pruebas para hacer la determinación de los intervalos de referencia. Por eso es que hablamos de resultados normales, pero en realidad lo que uno debería decir, y es más correcto, es decir que son más frecuentes. ¿Ya? Hay una discusión media filosófica todavía entre qué es normal y qué es no normal, qué es salud y qué es enfermedad. Entonces, cuando a ustedes les toque exponer, por ejemplo, algún caso clínico, tienen que decir que no es que se encuentra normal, sino que se encuentra dentro del rango de referencia. O está está elevado por fuera del rango de referencia o inferior al rango de referencia. Y esto refuerza la idea de que la bioquímica clínica se interpreta siempre dentro de un contexto poblacional y en un contexto clínico. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Entonces ahora veremos cómo se establecen y cuáles son las limitaciones de estos intervalos de referencia. Entonces los intervalos de referencia, como ya se pueden imaginar, no son universales. Los intervalos de referencia van a variar según sexo, según edad, según el tipo de población que estemos analizando,
Por ejemplo, ya podemos hacer una diferencia entre la población que vive en Valparaíso con la población que vive en Santiago, con la población que vive en Colchane, porque hay distintas alturas a nivel del mar entre estas distintas ciudades que les nombré. Y esas diferencias de altura respecto al nivel del mar va a llevar, por ejemplo, a que tengan mayor o menor hematocrito, mayor o menor concentración de hemoglobina, que tengan mayor o menor número de eritrocitos en adaptación a los niveles de oxígeno en que se encuentren. Por ejemplo, la masa muscular. La masa muscular de los hombres es mayor que la cantidad de masa muscular que presentan las mujeres. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer la determinación de la mioglobina, que es una proteína derivada de la musculatura, vamos a tener un rango distinto para hombres que para mujeres. Lo mismo ocurre al final si llegáramos a comparar la población, por ejemplo, población latinoamericana del cono sur, digamos, con población de África Central, que tienen mayor masa muscular en comparación a los latinoamericanos del cono sur. También tienen otras características. Y las poblaciones asiáticas también van a tener otras características. Entonces vamos a ir variando en base a las poblaciones. También existen, estos se llaman factores biológicos no modificables. Eso es lo que me interesa que se lleven a la casa como concepto, que son cosas que uno no puede modificar, que son inherentes a la persona y que no vamos a poder cambiar. Pero también existen factores clínicos, por ejemplo, una enfermedad crónica o un tratamiento farmacológico que me va a poder desplazar los valores dentro del intervalo de referencia o por fuera del intervalo de referencia, dependiendo de la patología que esté sufriendo la persona. Por ejemplo, un caso concreto. Mi padre tiene una hiperplasia prostática benigna. Todos los años se tiene que estar haciendo la determinación del antígeno prostático. El límite del intervalo de referencia va de 0 a 4 microgramos por decilitro, por decir una unidad. No me acuerdo en este momento específicamente cuál es. Mi papá, en la mayoría de las veces, saca 7, 7.2, 7, 8, y eso sería indicativo, un antígeno prostático elevado, de, oye, algo está pasando a nivel de la próstata. Por eso es que a la larga le fueron pidiendo más exámenes. Un ultrasonido, un ecodoppler, biopsia, vamos viendo si efectivamente esto pudiera tratarse de un cáncer a la próstata. Al final, gracias a Dios, no es un cáncer de próstata, es una hiperplasia benigna. Entonces, él tiene un cuadro que si bien no le causa una enfermedad en sí, no es una situación que podríamos decir normal o saludable, entre comillas. Y sin embargo lo hace caer por fuera. Y si alguien viera este valor, se alertaría y podría decir, oye, esta persona pudiera llegar a tener cáncer de próstata, viendo solo ese valor. Entonces, siempre hay que interpretar los resultados dentro del contexto del paciente. De esta manera es que los intervalos de referencia se obtienen a partir de una muestra de la población y no de toda la población, porque es prácticamente imposible lograr hacerlo de toda la población. Ustedes me imagino que vieron en estadística que nosotros para poder hacer, por ejemplo, estas mismas determinaciones, no podemos abarcar todo el universo de personas, conjuntos, eventos que puedan llegar a ocurrir, porque es imposible. Por un lado, porque sería carísimo, porque sería impracticable, porque no podríamos llevarlo a cabo. Por lo tanto, tomamos una muestra que sea representativa del total de la población. Y de esa manera poder obtener datos que me digan cuál es el rango de referencia. Entonces, esta muestra en particular, si sigamos hablando del antígeno prostático, tiene que ser representativa, asequible y con un número suficiente de individuos para reflejar la variabilidad real que uno observa en el día a día. O sea, tendrían que ser hombres, idealmente adultos, que tengan, por ejemplo, entre 40 a 60 años, y después establecer otro rango de 60 hasta 100 años, por darles un ejemplo, que sea un número considerable
de personas, que ya lo vamos a nombrar a continuación, pero que me permita obtener una media y desviaciones estándar y yo poder calcular mis coeficientes mis intervalos de confianza, perdón. Me confundí, se me trasladaron las letras. Mis intervalos de confianza al 95%. Y con eso establecer el intervalo de referencia en el cual nosotros vamos a idealmente ver qué valor tiene la población sana. Obviamente estos hombres, si estamos haciendo la determinación de antígeno prostático, es que no tengan ni hiperplasia benigna ni que tengan otro tipo de alteración a nivel de la próstata. ¿Ya? Que sea hombre saludable en general. La calidad del intervalo siempre va a depender del tamaño de la muestra. Mientras mayor sea la muestra, más precisa y más confiable van a ser las estimaciones. Si yo tengo una muestra pequeñita de 40 determinaciones, los intervalos de referencia, los intervalos de confianza van a ser bastante amplios. Mientras que si yo tengo una población, digamos, de 120 muestras que tomé, los intervalos de confianza van a ser más escuetos, dependiendo igual de la dispersión de los valores, pero van a ser más definidos, más angostitos. ¿Ya? En la práctica, si yo tengo de las 40 muestras, puedo observar esto. Acá hay 40, y acá hay 120. Esta es la media. Observo este intervalo de confianza. Si yo tengo 120, puedo llegar a ver eso. O sea, un rango mucho más estrecho de donde van a caer los valores. Y va a ser más precisa mi determinación. ¿Qué problema me trae? Si bien es más económico y es más factible realizarlo con 40 personas que con 120, ¿qué problema me trae hacerlo con pocas personas? Es que es posible que el intervalo no refleje adecuadamente lo que uno está viendo en la población en general. Es por eso que existen consideraciones estadísticas que tenemos que tener en cuenta para estas determinaciones. La IFCC, que es la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, dice que tenemos que utilizar un número de 120 individuos que vendría siendo el número suficiente para obtener un intervalo que sea fiable, que básicamente nos permita establecer un intervalo de referencia que sea utilizable en la práctica clínica. No basta con la cantidad, sino que tenemos que seguir un protocolo bastante estandarizado que ellos ya han puesto en marcha y lo han publicado para lo que corresponde a la toma de muestra y el procesamiento de la muestra. No va a dar lo mismo si, por ejemplo, mi analito es sensible a cuánto tiempo dura puesto el torniquete. Si me demoro un minuto en poner el torniquete y tomar la muestra, y otra persona se demora 2 minutos en poner el torniquete y tomar la muestra, y ahí voy a tener una variabilidad. Entonces, la idea es que este proceso sea estandarizado, que haya el menor número de variaciones posibles. Y que el procesamiento de las muestras también sea exactamente lo mismo. No voy a dejar la muestra esperando 1 hora si el protocolo me dice procese de inmediato, por ejemplo. O si todo me dice, espere 1 hora para que la muestra se coagule, tengo que esperar esa hora y no adelantarme a hacerlo en media hora o hacerlo en 1 hora y media. También influyen factores técnicos, por ejemplo, la hora del día, la técnica de la toma de muestra, el tipo de tubo que vamos a utilizar, la centrifugación, el almacenamiento, y todo ello al final también va a estar repercutiendo en la técnica de cuantificación que estemos utilizando, que puede cambiar los resultados de una determinación a otra. Por ejemplo, si yo tengo el método A para la determinación del antígeno prostático, me puede dar un valor X. Si yo tengo un método B para la determinación del antígeno prostático, me va a dar un valor Y. Las mismas metodologías
O sea, metodologías distintas me pueden dar valores distintos a pesar de que provengan de la misma población con la misma estandarización de toma de muestra. Por eso es que es clave aplicar, trabajar con estos procedimientos que ya han sido validados. Por ejemplo, acá vemos que el intervalo de referencia de la concentración sérica del fosfato orgánico es de 0,74 a 1,78 milimoles por litro y el 25% del intervalo es de 0,26 milimoles por litro. La media para los niños es de 1,55 milimoles por litro y para los adultos es 1,18. Fíjense que ya hay diferencia. Diferencia entre estos de 0,37. Puesto que este 0,37 es mayor que el 25%, que un cuarto del intervalo, entonces es recomendable la estratificación del intervalo de referencia por edades. Aquí ya estamos viendo que cuando se me escapa del 25% del intervalo, yo tengo que hacer estratificación por edades. Es lo ideal. En muchos lugares, en muchas partes, desafortunadamente, por temas de presupuesto no se pueden aplicar. Pero se trata de llegar a hacer una estratificación de las edades para las determinaciones de los distintos análisis, especialmente cuando estoy viendo estas grandes diferencias que se asoman entre distintas poblaciones. Cada prueba, entiéndase, ensayo analítico, ensayo para la determinación de una proteína, una enzima, una transaminasa, cada una de ellas va a tener ciertas características, como por ejemplo lo es la sensibilidad. La sensibilidad se refiere a la capacidad que tiene una prueba de detectar a los individuos que son enfermos. Entonces, a mayor sensibilidad, mayor número de enfermos que voy a detectar, que pueden ser verdaderos enfermos o pueden ser falsos enfermos. Mientras que, por otra parte, las pruebas también tienen otra característica que se llama la especificidad y que mide la capacidad de una prueba para identificar a los individuos sanos. O sea, a mayor especificidad, mayor número de individuos sanos, que pueden ser verdaderos sanos o pueden ser falsos sanos. Cada una de estas características va a permitir que las pruebas sean utilizadas de manera distinta. Por ejemplo, si yo tengo un kit anti-VIH, un anticuerpo que detecta el virus del VIH, ¿qué me interesa más? ¿Detectar mayor cantidad de enfermos o mayor cantidad de sanos? De enfermos, porque es menos peligroso tener un mayor número de enfermos y después, dentro de ese número, decir, no sabe que hicimos una segunda prueba y usted en realidad, una prueba que tiene otras características, usted en realidad no tiene VIH. Quédese tranquilo. Acá. Abarco mayor población, tengo la probabilidad de que haya falsos positivos. En este caso, yo tengo una prueba de alta sensibilidad. La especificidad no me interesa tanto, pero cuando yo quiero hacer confirmaciones, ahí me interesa la especificidad. Por ejemplo, una prueba para un marcador tumoral. Me interesa que sea altamente específico para ese tipo de cáncer en ese tipo de individuo, para poder hacer un diagnóstico preciso. Porque no es lo mismo agarrar efectivamente que no tenga la especificidad suficiente
y no darme cuenta poder discriminar porque va a implicar variaciones en el tratamiento. Sigamos con el ejemplo del VIH. La prueba que va a tener una alta especificidad, y es la que se ocupa dentro del esquema del algoritmo de confirmación, es el que se llama Western blot. Para VIH, o lo que se puede hacer es un PCR para VIH, que podría ser un QRT PCR, que generalmente se ocupa para la carga viral. Y estos tienen una alta especificidad. Alta sensibilidad, pruebas de tamizaje o de screening. Pueden encontrar así, tamizaje es como la traducción al español de España. Y estas son las pruebas diagnósticas. Generalmente a eso se asocia. Entonces, alta sensibilidad es útil para descartar las enfermedades alta sensibilidad es útil para descartar las enfermedades y alta especificidad es útil para confirmar la enfermedad con pocos falsos positivos. Y aquí es donde volvemos un poco a lo mismo que habíamos estado hablando anteriormente. Tenemos a los verdaderos positivos, en que el paciente está enfermo y la prueba lo detecta correctamente. Tenemos los falsos positivos, en que el paciente está sano, pero la prueba lo clasifica como que estuviera enfermo. Podría ser, por ejemplo, una prueba de VIH que nos dio positivo en una persona que no vive con VIH. Verdaderos negativos, una persona que efectivamente no tiene VIH y la prueba le dio negativo. O falsos negativos, una persona que en realidad tiene la enfermedad, pero la prueba no lo logró detectar y se clasifica como sano. Y estos 4 escenarios se consideran como las fortalezas y las limitaciones que tiene cualquier prueba diagnóstica, cualquier prueba de laboratorio en sí. Por eso es importante que nosotros evaluemos las pruebas diagnósticas en estas tablas que se llaman de 2x2, en que se cruza la enfermedad presente con la ausencia, con la prueba positiva y la negativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Me voy a valer del computador porque no voy a llegar a apuntar ahí con... Tenemos que inicialmente, si está presente la enfermedad o la prueba es positiva, me va a dar A. Si la enfermedad está ausente, pero la prueba es positiva, me va a dar B. Si está la enfermedad presente y la prueba me da negativa, un falso negativo, me va a dar C. La suma, en este caso la sensibilidad, va a estar dada por el verdadero positivo, que está acá, más la suma del verdadero positivo más el falso negativo, que es A más C. Y la sensibilidad me va a indicar la capacidad de detectar a los enfermos. Por otra parte, la especificidad va a ser detectar a los verdaderos negativos que en este caso sería los D, dividido por la suma de los falsos positivos más los verdaderos negativos, B más D. Entonces, especificidad sería D partido B más D. Y esa es la capacidad de identificar correctamente a los sanos. Adicionalmente, vemos que en esta diapositiva se incluyen otros valores, como por ejemplo el BPP, que es el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo corresponde a la probabilidad de que un positivo realmente sea un enfermo, mientras que el valor predictivo negativo
es que efectivamente es la probabilidad de que efectivamente un negativo esté sano. También se calculan los falsos positivos y los falsos negativos y la exactitud global de la prueba en estas determinaciones a través de estas fórmulas. No se las vamos a preguntar, lo más probable es que si le llegamos a preguntar, o sea, muy específicamente para que recuerden cómo se aplica esta tabla en una situación en la prueba, pero para que tengan en consideración a qué hace referencia la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. ¿Ok? Aquí podemos ver una aplicación de las fórmulas con números reales para interpretar la tabla diagnóstica. Entonces tenemos la sensibilidad primero. Tenemos verdaderos positivos dividido la suma de los verdaderos positivos y los verdaderos negativos por 100. En este caso, tenemos que los verdaderos positivos en esta prueba fueron 333 y los falsos negativos fueron 3. Por lo tanto, esta prueba en particular tiene una sensibilidad del 96,24%. O sea, ya me está indicando que le falta un poquito de sensibilidad si nosotros quisiéramos poder utilizarla. De 100 personas, lo más probable es que 4 se queden fuera de las determinaciones para la sensibilidad. Y fíjense en la especificidad. Los verdaderos negativos respecto a los verdaderos negativos más los falsos positivos. Tiene una baja especificidad. O sea, esta prueba me funcionaría más como una prueba de screening que como una prueba diagnóstica. Por la diferencia de los valores que tiene. Me serviría más para hacer un tamizaje generalizado de la población y buscar a los enfermos o potenciales enfermos que en realidad utilizarlo como una prueba para el diagnóstico. Entonces, lo que muestra esto es que la sensibilidad de esta prueba logra detectar correctamente a la gran mayoría de los enfermos. Si bien le falta un poco para llegar al 100%, ninguna prueba lo va a llegar a hacer, pero logra detectar a la gran mayoría. Mientras que la especificidad de esta prueba demuestra que no es tan eficaz en identificar a las personas que son sanas. Por lo tanto, me podría dar falsos positivos. Y con esto se demuestra que existen pruebas que pueden ser muy sensibles, pero poco específicas, y que esto implica riesgos de sobrediagnósticos. Es mejor tener un sobrediagnóstico que tener por debajo diagnóstico, especialmente cuando hablamos de enfermedades que puedan ser de carácter transmisible. Ahora bien, nosotros también habíamos comentado un poquito sobre los puntos de corte, y eso lo habíamos visto en la otra diapositiva con un poquito menos de detalle. En este caso, cuando uno ajusta los puntos de corte, también se van a estar ajustando la cantidad de falsos negativos o falsos positivos que yo voy a estar teniendo dentro de pruebas particulares. Entonces, por ejemplo, aquí se van a estar ajustando los valores de referencia para una elevada sensibilidad, que la mayoría de enfermos están siendo detectados, o una elevada especificidad en que la mayoría de los individuos sanos son descartados. Va a depender qué es lo que yo quiero hacer con mi prueba, cómo yo voy a ir utilizando los puntos de corte y ellos me permiten clasificar a los sanos y a los enfermos. Entonces, para casos de alta sensibilidad, como el gráfico de la izquierda, el corte se fija de manera que la mayoría de los enfermos sean detectados. Pruebas de alta sensibilidad que se detecten la mayoría de los enfermos. El resultado va a ser que haya pocos falsos negativos, pero van a haber mayor cantidad de falsos positivos. Mientras que las pruebas que tienen alta especificidad, como el gráfico de la derecha, lo que conviene hacer con ellos es que el corte se fija en que casi todos los sanos sean identificados correctamente como sanos.
el resultado va a ser que yo voy a obtener pocos falsos positivos, pero aumenta el riesgo de los falsos negativos. Es un poquito enredado, después lo tienen en el video para repasar, también la clase, también está en el capítulo en el libro de González Hernández, para que le echen una mirada. En la práctica, el ajuste va a depender si queremos descartar la enfermedad, priorizando la sensibilidad, o confirmarla, priorizando la especificidad de la prueba. Aquí tenemos los intervalos de referencia en un algoritmo que es ya clínico. En el primer paso tenemos que se mide la tirotroponina. Si está dentro del intervalo de referencia, es una persona que se encuentra sana. Pero si se encuentra fuera del intervalo de referencia, tenemos que evaluar las hormonas tiroideas, que pueden encontrarse dentro del intervalo de referencia, y eso me indica que hay una alteración de la tiroidea inicial. Mientras que si están fuera del rango de referencia, me puede indicar que existe una alteración tiroidea que ya está en carácter clínico. Entonces, esa es la idea de ir acumulando pruebas a la larga y que me sirvan de tamizaje y de screening y irlas sumando a la larga para yo poder sumando las probabilidades y lograr establecer si existe o no la enfermedad. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Con esta diapositiva lo que queremos demostrar es que los intervalos de referencia se utilizan para evaluar si un paciente se encuentra dentro de los valores esperados para su población. ¿Ya? Tradicionalmente se les llamó valores de normalidad, pero hoy se prefiere el término intervalo de referencia, ya que normal puede inducir a un error. ¿Qué es normal? Todavía sigue en debate qué es normal. En la práctica clínica, un resultado fuera del intervalo de referencia nos va a orientar a clasificar al paciente como un sano o un enfermo, considerando siempre el contexto clínico. Lo repito, sí. El resultado, si un resultado cae fuera del intervalo de referencia, me va a poder orientar a si tengo a una persona sana o una persona enferma. Se escucha medio paradójico. ¿Pero por qué? Porque si lo tengo, hay veces que lo puedo tener en menores niveles. Por ejemplo, hablemos de algo que lo más probable es que esté en cero en el caso de los hombres. Hormona luteinizante. C. Puede estar fuera del rango de referencia de la población en general. Si lo veo dentro de la población que son mujeres, obviamente no debería esperarme ese valor, no debería encontrar ese valor. Pero si lo veo dentro de la población masculina, sí estaría dentro del rango de referencia. Es una sutileza. Pero generalmente lo que quiero que se quede es que nos escapamos de los rangos de intervalos de referencia, se les prenda la alarma de que algo está pasando. De que aquí hay algo, aquí huele a agarrar un zapato. Hay que buscar algo más, hay algo que está ocurriendo. Generalmente nosotros le vamos a dar los casos en que ocurra que se esté pasando por algo que esté muy disminuido, que estén muy aumentados o estén muy disminuidos. Ya, nunca, si está muy disminuido también, me puede estar haciendo un marcador de enfermedad. O si está muy alto, también puede ser un marcador de enfermedad. También, por ejemplo, el caso de lo que vimos en el hemograma, la fórmula diferencial, que me da 0%, yo puedo decir que una persona es sana, por ejemplo. Entonces, este esquema resume la utilidad central, que los intervalos no son un fin en sí mismo, sino una herramienta para apoyar las decisiones clínicas, discriminando a las personas sanas o enfermas. Este cuadro, aquí ya tenemos un poquito, y se los voy a ir
más que nada leyendo por encima, los principales parámetros plasmáticos que se evalúan a nivel del laboratorio. Tenemos enzimas hepáticas, como la ASAT, que está acá, que es un marcador de daño hepático y de daño muscular. Un momento, ahí sí. La LDH y las fosfatasas alcalinas, que son útiles cuando estamos evaluando hepatopatías, enfermedades óseas o en el seguimiento del crecimiento de los niños. También tenemos la evaluación de metabolitos y lípidos, por ejemplo, el colesterol total, que va a ser indicativo en algunos casos de riesgo cardiovascular si es que está elevado. La bilirrubina, que me va a estar indicando cómo va a estar funcionando el hígado y también me puede estar hablando de que hubo casos de hemólisis. No hemólisis in vitro en la muestra, en la toma de muestra, sino que hemólisis in vivo, cuando era la enfermedad del paciente. También tenemos la determinación de las proteínas, por ejemplo, como las proteínas totales o la albúmina, en que reflejan el estado nutricional y la función hepática también. Recuerden que la albúmina se sintetiza a nivel del hígado. También tenemos otros compuestos que son claves, como el nitrógeno ureico, la glucosa, el ácido úrico, el calcio, el fósforo, que son parámetros que me van a estar hablando del metabolismo renal, del metabolismo de los carbohidratos y del metabolismo mineral. Entonces, sigamos revisando un poquito más de estos detalles. Aquí los tienen, por ejemplo, en un resultado que no se ve, no sé si se logra ver lo suficientemente amplio. Pero, por ejemplo, acá tenemos ya la SGOT, que es una transaminasa hepática, por ejemplo, que se encuentra dentro del rango de referencia. Aquí está todo lo que ustedes van a poder encontrar dentro de los resultados de un examen. Por ejemplo, el intervalo de referencia siempre va a ir marcado, la unidad de medida, el resultado, el intervalo, los resultados anteriores, si es que estuvieran disponibles. En este caso, esta persona lo más probable es que sea una persona hospitalizada, porque todos fueron determinados a la misma hora y se encuentran muy cerca de la fecha. O es una persona que ya por lo menos ha dormido anteriormente a este centro. Eso es lo más probable que esté ocurriendo. Y adicionalmente le van a estar diciendo qué método se está ocupando y el equipo que también en el cual se analizó, en este caso el método enzimático de la característica debe marcar en un equipo COAS. Cinético V, enzimático COAS, enzimático COAS, proteínético, cinético V, etc. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, en este caso, que esta persona tiene una elevación en la lactato deshidrogenasa, también las fosfatas alcalinas, también el colesterol, la bilirrubina, proteínas totales, albúmina. Ya con esto nos podemos ir haciendo una idea. ¿Qué se les viene a la mente en base a estos resultados? Saquemos de ahí el ALDH, que consideremos. ¿Qué se les viene un poquito a la mente con estos resultados que están viendo dentro de él? Pero me están mirando abajo de los nombres. Solamente lo que estamos aquí en la pantalla. No, pero quitemos la LDH. Pero me están mirando más abajo después de que no miren tan abajo la LDH. Pero si solamente tuvieran estos resultados que están en la pantalla, descartando la LDH. Están generalmente sanos, no, en general no vemos algún caso de hemólisis, proteína y algunas totales que hablábamos que a nivel hepático parece que están funcionando normal. Nitrógeno ureico y urea, en relación con el metabolismo renal, también se encuentran dentro de los rangos. Al parecer, el metabolismo renal está funcionando bien. Ya está elevada un poco la LDH, pudiera ser que hubo quizás, pero no está tan elevada, no está tan excesivamente fuera del rango. Siempre hay que hacerlo dentro de un contexto clínico. Por ejemplo, quizás corrió un poquito más para llegar a la hora y ahí se aumentó ese nivel de LDH. Por lo tanto, quizás no hay tampoco daño a nivel muscular o a nivel del celular. Pero sin embargo, si seguimos bajando,
Y ahí es cuando ustedes se encuentran con lo que vieron, que está la glucosa elevada. Si esta persona hubiera venido, supongamos que vino en ayuno de por lo menos 8 horas, y nos encontramos con esta glucosa, a esta persona, dependiendo de los criterios ADA que esté aplicando nuestro centro médico, ya pudiéramos clasificarlo como que estuviera teniendo un cuadro de diabetes. Si esta fuera la primera prueba que se está realizando, es una prueba de ciclo, una prueba de analizar. ¿Ya? Si esto se lo lleva al clínico y el clínico lo ve y dice, mira, tienes la glucosa elevada y fuiste en ayuno. Tenemos que hacer una prueba confirmatoria para saber si efectivamente eres diabético o diabética o no. Y ahí viene posteriormente lo que habíamos conversado un poquito en las clases de día de la mañana, hacer una nueva determinación de glicemia en ayuna o hacer otra prueba de otro tipo, como la hemoglobina glicada, o hacer la que generalmente se utiliza, que es la prueba de carga, prueba de tolerancia a la glucosa oral. También es importante que nosotros vayamos revisando la historia del previo del paciente si está disponible. Por ejemplo, aquí la persona anteriormente vino y tenía 131. Ya estaba elevado. Ya venía arrastrando algo que le hacía tener la glucosa elevada. Si recordamos que entonces lo tomó en abril y el examen que estamos viendo ahora es de agosto del año 2024. Ya estaba arrastrando un componente que llevaba a que tuviera mayores niveles de glucosa en sangre. Entonces eso también va guiando para que nosotros podamos ir determinando qué pruebas diagnósticas se van a ir realizando. Porque no tendría gracia mandar a hacerle una batería de pruebas a diestra y siniestra sin saber lo que tiene, sin saber lo que arrastra, porque al final es un costo para el paciente y una incertidumbre adicional de si se están realizando las pruebas correctas o no. Acá en este cuadro podemos ver los analitos que son medidos en suero y en orina con sus distintos rangos de referencia. Voy a hacer lo mismo que en el anterior. Acá podemos ver, por ejemplo, la creatinina en suero. En suero refleja la función renal. Tenemos que discrimina para hombres, mujeres y también infantes. También podemos ver acá si que están los valores de alerta, que yo les comenté que son valores en los cuales uno tiene que notificarlos de manera inmediata porque significa que está en riesgo la vida del paciente. La creatinina en orina, que permite evaluar el clearance, que lo vamos a ver en el metabolismo renal, y también la tasa de filtración glomerular, o sea, cómo están funcionando los riñones en la práctica. Adicionalmente tenemos la urea y el nitrógeno ureico, que son indicadores del metabolismo proteico y de la función renal. O sea, si como vimos por ejemplo ahora, si no hubiésemos hecho una prueba de este tipo para el nitrógeno ureico y ácido úrico y urea, ahora justo saliendo el 20 de septiembre, lo más probable es que nos hubiese dado alto por el alto consumo de carnes, el alto consumo de proteínas. Pero no necesariamente está reflejando una patología, sino que es algo fisiológico contextual. Adicionalmente podemos hacer la determinación de distintos electrolitos que nos permiten ver el equilibrio ácido-base y el balance hidroelectrolítico. También podemos ver proteínas en orina para detectar si hay proteinuria o microalbuminuria, que esos particularmente son marcadores de daño renal y también se asocian a cuando hay hipertensión arterial y diabetes. Y otros parámetros como el ácido úrico, hacer la relación proteinuria y creatininuria, que son útiles para el seguimiento clínico sin necesidad de una orina de 24 horas. Entonces tenemos distintos parámetros que se van a ir sumando dentro de los análisis. Tenemos también enzimas hepáticas, parámetros proteicos, metabolismo de lípidos y enzimas que ya lo habíamos visto, bilirrubina total y directa para ver si es que hay ictericia y la función hepática, fosfatas alcalinas,
la ASAT, ALAT, la gamma-glutamil transferasa, que son útiles para diferenciar el daño hepatocelular de una colestasis, que los vamos a ver más adelante en otras próximas clases. Proteína y el metabolismo lipídico, que ya lo habíamos conversado un poquito anteriormente. Otros valores, por ejemplo, como la glucosa, enzimas pancreáticas como la amilasa y la lipasa, que pueden estar indicando una pancreatitis aguda, valores de creatinquinasa total y creatinquinasa MB, que son marcadores de daño muscular y cardíaco. Y con este perfil ampliado podemos abordar la evaluación integral del metabolismo hepático, renal, cardiovascular que va a tener nuestro paciente. Esta diapositiva me la voy a saltar, le queda para usted, pero para que sepan que existen estos rangos, que existen estos valores, para no ir dejando la cháchara con no alargar tanto la clase, porque nos queda poco tiempo. Lo que sí me quiero referir y me quiero detener, y yo creo que vamos a ocupar el último tiempo que nos queda para esto, es que cómo se construyen los intervalos de referencia en el contexto del laboratorio clínico. Desafortunadamente, el primer paso se parte con la población general, desde la cual se va a seleccionar un grupo de referencia que cumpla con ciertos criterios de salud. Por ejemplo, que pues, estábamos hablando de la antígeno prostático, que no tenga ningún tipo de alteración a la próstata, una hiperplasia benigna, un cáncer de páncreas. Luego, posteriormente, dentro de este grupo de referencia, se obtienen las muestras biológicas, por ejemplo, muestras de sangre, de suero o plasma, dependiendo de lo que digan las guías, como esta de acá que está marcada, esta guía azulita, que es una guía derivada de la CLSI, que es la organización, la institución que vela por el cumplimiento de las normas de laboratorio en Estados Unidos. Es como la manda más, sería como el Instituto de Salud Pública de acá de Chile, básicamente. Entonces, a partir de este grupo de referencia se obtienen las muestras biológicas y los resultados y se constituyen los valores de referencia. Y dentro de estos, los datos se organizan en una distribución estadística y se definen los límites del intervalo de referencia, generalmente los percentiles 2,5 y 97,5, para que me calce justo dentro el 95% de la población. O sea, yo dejo 2,5 de cada lado, de cada extremo fuera, porque son valores que pudieran ser una condición patológica o una variación biológica inherente del sujeto. Entonces, no me quedo con esos valores extremos que me pudieran alterar. Y esto está dado en una guía que es la CLSI C28A3, que es donde se marcan el procedimiento por el cual se hacen estas determinaciones. Tenemos distintas formas de comunicarnos entre nosotros. Este documento está disponible, así que pueden echarle una mirada como material complementario. Ahora, lo importante es que los rangos de referencia son valores de carácter estadístico derivados de una población sana y que definen un rango esperado. Mientras que por otra parte tenemos los límites de decisión clínica, que son estos de acá. ¿Qué es lo que hacen? Que son puntos de corte que orientan al diagnóstico o a una decisión médica definidos por la evidencia clínica. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Los intervalos de referencia corresponden a dos valores. El percentil 2,5, que aquí está marcado el 95 como el 95% de la población, 2,5 y 97,5, que reflejan la distribución de una población, mientras que los límites de decisión clínica son un umbral único que indican presencia o ausencia de una condición clínica. O sea, marcamos un punto de corte, ¿ya? De acá para acá está sano, de acá para acá está enfermo. En el caso de los intervalos de referencia, se establecen en base a un análisis estadístico
y son definidos por expertos de laboratorio. Mientras que los límites de decisión clínica se basan en estudios clínicos, curvas ROC, que lo pueden encontrar con mayor definición las curvas ROC dentro del capítulo 2 del libro de González Hernández, para que le echen una mirada, y valores predictivos. Y estos valores se establecen entre lo que se determina entre los clínicos y los personal de laboratorio. En resumen, el mensaje para la casa de esta diapositiva es que los intervalos de referencia muestran lo que es habitual encontrar en una población sana, mientras que los criterios de decisión clínica, los límites de decisión clínica, ayudan a tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas. ¿Vamos bien hasta ahí? También hay algo que varía dentro de los analitos, y ya lo habíamos logrado conversar un poquito, que es la variación biológica. Existen dos tipos de variaciones biológicas, la intraindividual, que son propias de cada individuo, y las interindividuales, o sea, las variaciones que voy a tener yo, de usted, de usted, de usted, de usted, entre ustedes, y que vamos a tener entre todos. Lo que ha llevado a hacer es establecer lo que se llama el modelo de punto de ajuste homeostático, que plantea que cada persona tiene su punto de referencia fisiológico alrededor del cual fluctúan sus valores, pero cada persona tiene su rango, su valor, su punto de corte definido. Para que este modelo sea válido, el individuo debe estar en un estado estable, sin factores que lo alteren, que le modifiquen los valores transitoriamente, los valores del analito, como alguna enfermedad aguda, estrés o ejercicio intenso. Y esta perspectiva es clave porque explica por qué un valor puede ser significativo en un sujeto, mientras que, aunque esté dentro del intervalo de referencia poblacional. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Variaciones mínimas para una persona o que se escapen dentro de su propio intervalo de referencia podrían ser significativos aun cuando se encuentran dentro del rango de referencia poblacional. O sea, en la práctica, si este es mi rango de referencia y me ubico por acá, que es el individual, mientras que el de la población es este. Si se fijan, acá me estoy escapando del rango de referencia. Pero dentro de la población sigo estando dentro del intervalo de referencia. Eso es lo que apunta este modelo, el modelo de punto de ajuste, que para la persona sí pudiera ser relevante, sí pudiera ser de carácter patológico este tipo de situaciones, aun cuando se encuentra dentro del rango de referencia para la población. Entonces, esto nos lleva a considerar que debemos interpretar los resultados en función de tanto a la población como del propio paciente. Me queda tiempo. Una de las aplicaciones de la variación biológica es el cálculo de los intervalos de referencia personalizados o los Preliminary Reference Intervals, que es el PRI que aparece ahí. Para poder establecer estos valores que sean personalizados, necesitamos contar con datos confiables de los coeficientes de variación individuales que se pueden obtener, que se refieren a cuánto fluctúa un analito dentro de un mismo individuo, y existen bases de datos internacionales que recopilan esta información. Por ejemplo, la EFLM tiene una página especializada que indica cómo varían cuáles son los coeficientes de variaciones individuales, que es la más actualizada y validada, y también recursos como la página de Westcard QC, que también tiene que nos dan
amplio uso en el tema de control de calidad y los requisitos analíticos. Entonces, la idea es que la, la idea es que, perdón, que me están llegando muchos mensajes. ¿Aló? Cristian Gutiérrez. Sí, sí, la palabra clave es mosca. Ya, en este caso. Perdón, que me estaban llamando por un Mercado Libre, que estaban intentando dejar algo en mi casa y no podían sin la palabra clave. Entonces, que se cortó todo ya. Sí, era mosca la palabra clave. Entonces, con eso nos vamos personalizando aún más la medicina para ver variaciones que puedan ser relevantes dentro de la persona. Esto lo voy a pasar un poquito ya más rápido. Los intervalos de referencia entonces van a ir variando según el método analítico que estemos utilizando, los equipos y los reactivos empleados en cada laboratorio. Por ello, deben establecerse en una población concreta que esté ajustada al contexto del laboratorio y que en la práctica clínica cada informe de resultados debe incluir los intervalos de referencia propios del laboratorio. Sería ideal que cada laboratorio tuviera los suyos, pero se obtienen generalmente desde estudios mayores que se hacen de manera generalizada por parte de grupos de estudios de universidades o consorcios de salud. Así se logran obtener estos valores para que el equipo clínico los pueda interpretar de manera correcta. Entonces, los intervalos de referencia básicamente son el rango en el cual se espera poder encontrar el 1 menos alfa de los valores de la población sala. El alfa es el valor de significancia. Si se acuerdan del valor P, ¿se acuerdan del p-value? Que tiene el p-value menor a 0,05. ¿Estadística? ¿No? ¿Más o menos? Ya. Échenle una repasadita a eso. ¿Por qué? Porque ese valor de significancia es que ese valor alfa es lo que nosotros intentamos dejar fuera, que sean mis valores extremos. Por eso es que me termino quedando por lo que está por dentro de la curva, que generalmente equivale al 95% de la población, para dejar fuera las variaciones biológicas o los niveles de algunas posibles patologías. Entonces, lo más general, como yo ya les he comentado, es dejar un intervalo de confianza del 95%. Por lo tanto, dejamos fuera un 5% de los valores que corresponden al 2,5% de los valores más bajos y al 2,5% de los valores más bajos. Y con eso nos quedamos con la curva central, el área central del 95%. Un intervalo de referencia, por lo tanto, describe a la población que está siendo estudiada y no siempre va a ser aplicable en todos los contextos. Una persona puede tener un valor fuera del intervalo de referencia y estar siendo sana porque no todo valor anormal significa enfermedad, sino que a la inversa, un paciente puede tener valores dentro del rango normal y aún así estar enfermo. Por lo tanto, el laboratorio es una herramienta y no un diagnóstico absoluto. Recuerden, por ejemplo, cuando teníamos una hepatopatía, la persona no podía estar sintetizando fibrinógeno, tenía problemas de síntesis de fibrinógeno. Nosotros lo que esperaríamos es que estuvieran bajos los niveles de fibrinógeno, si tiene un daño hepático. Pero si al mismo tiempo está cruzando con una infección bacteriana, el fibrinógeno es una proteína de fase aguda, o sea que responde frente a las infecciones. Por lo tanto, se puede estar elevando. Y en ese punto, ahí, falsamente, el enfermo va a estar en niveles sanos. ¿Se entiende la diferencia de por qué tenemos que verlo dentro del contexto del paciente los valores?
No siempre los intervalos de referencia me van a indicar sano, enfermo, sino que siempre también hay que verlo dentro del contexto del paciente. Además, los intervalos pueden variar entre laboratorios, ya les dije que dependen de la técnica, del método y de la población seleccionada, y siempre hay que considerar la estratificación por edad, sexo u otros factores biológicos que puedan ser de relevancia. Eh, Chicos, yo creo que esto se los voy a dejar para complementar, porque aquí se va viendo un análisis más desglosado de cómo se llegan a la determinación de estos valores. Eh, Aquí es para que ustedes puedan ver cómo se aplican las determinaciones de los intervalos de referencia, pero lo que me interesa en general, ya logramos verlo, esto en general son determinaciones estadísticas que logran llegar a los valores de los intervalos de referencia, pero en la práctica son simplemente ejemplos para que ustedes los tengan a mano y los puedan repasar, que considero yo por lo menos ya por la hora que no alcanzamos a poder verlos completamente eh, de manera concisa. Lo que sí les pido, por favor, es que más adelante vienen unas tablas, las siguientes diapositivas, que vienen con la caracterización de lo que ya hemos estado hablando generalmente dentro del marco de esta asignatura, la preparación del paciente para la toma de muestra, la estabilidad de la muestra, cada una va a tener sus propias características, y aquí ya vienen específicamente los distintos tipos de muestras que vamos a poder estar teniendo. O sea, perdón, los distintos tipos de analitos que podemos estar evaluando dentro del perfil bioquímico, plasmático y urinario. Entonces, aquí yo simplemente voy a ir pasándolas una por una para que ustedes después las tengan parte del video, ya las tienen como parte del PPT, pero para que también queden grabadas. Ya chicos,